Bueno, entonces les comentaba que vamos a empezar a analizar el balanceo de máquinas de combustión interna con N cilindros en B. Básicamente las máquinas de combustión interna cilindros en B me comentan que es equivalente a tener dos motores en línea, solo que están desfasados uno con respecto a otro el ángulo que forma la B. ¿Ok? En cada uno de los, en cada manivela van a estar incluidas dos bielas, ¿sí? Una biela va al lado derecho, otra va al lado izquierdo, como se voy a mostrar en la ecuación, en la figura que les voy a mostrar a continuación, ¿sí? Entonces, les comento que aquí va a haber dos desfases. Un desfase debido al hecho de que las dos bielas están conectadas, las dos bielas están conectadas a una manivela, y el otro desfase va a ser el desfase que era común en los motores en línea, en los cuales que dependen de los ángulos que hay entre los diferentes codos del cigüeñal. ¿Ok? ¿Se acuerdan que, por ejemplo, el motor que balanceamos en línea en la clase pasada, ¿cuántos pistones eran? 4 pistones. Estos estaban a 90 grados. El desfase de cada uno de ellos era 90 grados. ¿Ok? ¿Sí? Sí, estoy seguro, porque es 360 entre 4. ¿Sí? Habíamos quedado eso. Ok, entonces ese sería el ángulo phi. Entonces les comento ahora que la figura que me serviría sería esta. ¿Sí? Aquí estoy suponiendo que tengo un motor en B de 4 cilindros. Probablemente no sea muy usado, pero no quiero poner más cilindros para no hacer más pesada la figura. Mi primer par de cilindros sería la parte que está en negra, ¿sí? Y mi segundo par de cilindros sería la parte que está en roja. Aquí voy a poner, en contrario a lo que usualmente se hace, que mi eje X es vertical y que mi eje Y es horizontal, pero en sentido negativo, ¿ok? Para que esto siga siendo un sistema coordenado derechas, ¿ok? ¿Está claro? El eje X va a ser la parte, divide el ángulo en B en dos, para que sean del mismo valor, de manera que cada ángulo es B, y el ángulo de la bancada vendría siendo 2 sería gamma, y el ángulo de la bancada sería 2 gamma. ¿Ok? Bueno, aquí además, como estoy suponiendo que es un pistón de 4 cilindros en B, entonces el ángulo phi, yo supongo que es de 180 grados. Podría tener otro valor, pero aquí estoy suponiendo que es de 180 grados. ¿Ok? Bueno, entonces ese sería el ángulo que usualmente lo conocemos de desfase. Eso significaría que, por ejemplo, básicamente, si los motores, si los cilindros asociados a la primera biela estuviera en su parte superior, entonces el cilindro asociado a la segunda biela, estaría en su parte inferior. 180 grados desfasados. ¿Ok? Pero además, el diseño en B me va a proporcionar otro desfase que aquí muestro. ¿Sí? Aquí pueden darse cuenta que estoy mostrando exclusivamente en los primeros dos cilindros, ¿sí? O los dos cilindros asociados a la primera manivela, y en esta primera figura estoy suponiendo que el cilindro 1 está en su parte superior. Entonces pueden darse cuenta que el cilindro 2 todavía no ha llegado a su parte superior. ¿Está claro? Y aquí pueden darse cuenta que cuando el cilindro llegó a su parte superior, el cilindro derecho llegó a su parte superior, el cilindro izquierdo ya pasó por su parte superior. Entonces, ¿qué es lo que vamos a decir? Que el ángulo de desfase entre estos dos va a ser 2 gamma, perdón. Pero más que eso, como vamos a usar como base el eje X, lo que diría es que el cilindro de la parte izquierda está adelantado gamma grados, mientras que el cilindro de la parte derecha está retrasado gamma grados. ¿Ok? Eso es básicamente lo que voy a hacer. ¿Sí? Bueno, entonces voy a usar como referencia esta ecuación, que fue la ecuación que se acuerdan que tuve que modificar, porque originalmente nada más estaba hasta la segunda armónica. ¿Sí? Entonces aquí incluye también cuarta y sexta armónica. ¿Sí? Entonces, esa es la fuerza de inercia asociada a un cilindro, a una máquina de combustión interna de un solo cilindro, donde esto era horizontal. Entonces no va a ser gran problema, porque esto es básicamente la magnitud de la fuerza. Y lo único que tengo que analizar es, primero, el desfase
de gamma grados, dependiendo de si es la bancada del lado izquierdo o del lado derecho. Si analizo los pistones del lado izquierdo, esos pistones van a estar adelantados gamma grados. Si analizo los pistones del lado derecho, esos pistones van a estar retrasados gamma grados. Pero además voy a tener los ángulos phis, ¿sí? Los ángulos phis, dense cuenta que como dos bielas están conectadas a una manivela, voy a tener que phi 1 y phi 2 va a ser igual a 0, ¿sí? Que phi 3 y phi 4 va a ser el valor que sea. Phi 5 y phi 6 van a ser iguales, pero va a ser otro valor. Phi 7 y phi 8 va a ser otro valor y así sucesivamente. ¿Está claro? ¿Sí? Podrían esperarse que si tengo, por ejemplo, 8 cilindros en B, pues podría pensar que estos ángulos serían 90 grados, 180 y 270 grados. ¿Ok? ¿Está claro? Bueno, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Lo que voy a hacer va a ser simplemente introducir, estas serían las fuerzas que aparecerían, las fuerzas totales de todos los cilindros que están en el lado izquierdo. L es left, por izquierda, y dense cuenta qué es lo que tengo. Aquí estoy básicamente, estos términos son exactamente los términos que había puesto de mi fuerza para un cilindro en plano horizontal, o sea, comparen esto que está aquí con esto. Dense cuenta que esta sería la primera armónica, esto sería la segunda armónica, después esto sería la cuarta armónica y esto sería la sexta armónica, ¿sí? Entonces déjenme explicarles cómo hago la sumatoria, ¿sí? La sumatoria es, primero, está para todos los cilindros, pero aquí dense cuenta que lo pongo de 1 a n con la condición que sea impar. Entonces, ¿qué significa? Que voy a considerar los cilindros 1, 3, 5 y 7, que teóricamente estarían en el lado izquierdo. ¿Está claro? ¿Sí? Aquí, esta sería mi primera armónica. ¿Qué aparecería en mi primera armónica? Me aparecería el ángulo WT, que es la velocidad angular de mi cigüeñal, más gamma, porque estoy considerando lo del lado izquierdo, que están adelantados que están adelantados gamma grados, y aquí sería menos phi, de que depende este valor. Seguramente si se trata del primero, phi 1 sería 0, ¿sí? Por definición. Phi 3 o phi 5 o phi 7 dependerían de cuál es el arreglo que tenga. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, esta sería mi segunda armónica. Entonces, nuevamente, como están del lado izquierdo, estos van a tener que ser los cilindros impares. Están adelantados gamma grados y este sería mi ángulo phi. Pero acuérdense que este 2 multiplica también a gamma y multiplica también a phi. Aquí sería mi cuarta armónica y aquí sería mi sexta armónica. ¿Está claro? Bueno, eso es la parte que corresponde a los cilindros del lado izquierdo. Para los cilindros del lado derecho, ¿qué es lo que tendría? Bueno, dense cuenta qué cosas van a cambiar. Primero, que de nuevo, mis coeficientes son los mismos. Dense cuenta, aquí está uno, aquí está el otro, que es este mismo. Aquí está el otro, que es el mismo, y aquí está el otro, que es el mismo. Primera, segunda, cuarta y sexta armónica. ¿Sí? ¿Qué cosas son diferentes? Primero, que ahora mi ángulo de fase debido al ángulo de la bancada es de retraso, no es de adelanto. Por eso es menos phi, menos phi, menos phi y menos phi. Puede ser que tenga algunos errores de dedo allí. Los corrijo. ¿Está claro? Pero además, ¿qué otra cosa? Hago mi sumatoria de 1 a n, pero a condición de que ahora i es par. ¿Qué significa? Que voy a considerar los cilindros 2, 4, 6 y 8, 10 o 12 si tuviera más cilindros. ¿Está claro? ¿Sí? ¿Qué significa? Que lo estoy considerando los del lado derecho. Y esas serían las expresiones que tendría. Aquí es donde quiero que por favor me pongan mucha atención. Y es donde aparentemente tengo resultados diferentes de los resultados de Norton. ¿Ok? Creo que lo hice correctamente, traté de hacerlo cuidadosamente, pero me salen resultados diferentes. ¿Sí? Déjenme hacerlo, hacerlo con ustedes un poquito más, de forma más detallada, simplemente para asegurarme que estoy bien. ¿Sí? Entonces dense cuenta que los ángulos que van a aparecer, ¿sí? Van a ser todos de la forma, todos serían de la forma, bueno, primero los del lado izquierdo serían de la forma coseno
de NWT menos gamma menos phi. ¿Están de acuerdo? Sí, sería menos gamma menos phi. Es del lado izquierdo, déjenme estar seguros de que no me cometí errores. Ah, no, sería más gamma. Si es del lado izquierdo, son más gamma. ¿Ok? Donde como no quiero repetir todo esto, lo hice para cualquier valor de n. N podría ser 1, podría ser 2, podría ser 4 o podría ser 6. ¿Está claro? Bueno, entonces esto lo voy a poner de la siguiente forma, como el coseno, déjenme ponerlo así, de NWT más gamma menos phi. ¿Ok? Entonces primero voy a usar esta identidad. Entonces esto me quedaría el coseno de NWT por el coseno de gamma menos phi, y aquí me quedaría menos el seno de NWT por el seno de gamma menos phi. ¿Ok? Que es esta parte de allí. ¿Sí? Por favor, ustedes váyanme checando que no me haya equivocado. ¿Mandé? No, aquí está, si te fijas, aquí está dentro de los paréntesis. Ah, sí, tienes razón. Entonces aquí me quedaría, bueno, creo que eso lo tomé en cuenta, Creo que eso lo tomé en cuenta, pero tienes razón. Aquí tenía que haberlo hecho. Déjenme decirles, aquí es seno. No, creo que sí. Entonces, pero aún así, los errores que me resultaban eran en el signo. Sí, aquí tengo un error que puedo corregir rápidamente. Vamos a ver qué tendría que hacer. Pueden checar en el libro de Norton cuáles serían estas expresiones. ¿Sí? Creo que tiene razón. Aquí n tenía que estar fuera del paréntesis. ¿Sí? Tenía que ser así. En cuyo caso me quedaría algo así como esto. Más n gamma. Y aquí me quedaría más coseno de n gamma. Y aquí el seno de n gamma. ¿Ok? ¿Sí? Lo que estoy de acuerdo, es un error, pero los errores que me preocupaban eran en los signos. ¿Sí? Claro, tengo que corregir también estos. ¿Sí? Entonces esto me quedaría igual al coseno de NWT. Ahora voy con esto me quedaría el coseno de n gamma por el coseno de n phi, más el seno de n gamma por el seno de phi. ¿Ok? Y otro me quedaría menos el seno de NWT, que multiplicaría el seno de n gamma por el coseno de n phi, más el coseno de n gamma por el seno de phi. Seno de n phi, también aquí me quedaría seno de n phi, y aquí me quedaría el seno, aquí discúlpeme, creo que aquí sería negativo, el seno de n phi. ¿Ok? Entonces esto lo voy a poner, voy a tomar como factor común en el coseno de n phi, ¿sí? Otro sería más el seno de n phi. Entonces tengo que corregir ahí algunas cosas. Algunas sí las enmendé, pero otras no. Entonces déjenme ponerlas aquí. ¿Qué pasaría? Aquí esta parte, esta sería una primera parte, esta sería otra segunda parte. Entonces me quedaría el coseno de NWT por el coseno de n phi menos el seno de NWT por el seno de n phi. N gamma, perdón, me confundo. Ahora, en esta otra parte me quedaría de aquí y me quedaría
me quedaría este de acá. Me quedaría coseno de NWT por el seno de N gamma. Y después me quedaría menos, ¿sí? El seno de NWT por el coseno de N gamma. ¿Sería más? Ah, sí, sería más. ¿Y aquí es más? Sí. Ok. Bueno, déjeme hacer la otra. ¿Sí? Porque aquí estas son las... Quitando a un lado los errores que cometí con los n's, ¿sí? Estos son allí donde mis resultados no coinciden con los de Norton. Entonces déjenme hacer la otra. La otra, ¿cuál sería? La otra sería, sería el coseno de NWT menos gamma menos phi. Y esto me quedaría igual al coseno de NWT menos bueno, dejen ponerlo, N gamma menos phi. Perdón, más phi. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Entonces, ¿esto qué me daría? Me daría que sería el coseno de NWT, ¿sí? Por el coseno de N gamma menos phi. Y después me quedaría menos el seno de NWT por el seno, aquí sería más el seno de N gamma menos phi. ¿Ok? Entonces, esto me quedaría igual al coseno de NWT. Ahora me quedaría el coseno de N gamma por el coseno de N phi más el seno de N gamma por el seno de phi, el seno de N phi. ¿Ok? Y después me quedaría más el seno de NWT que multiplica el seno de N gamma por el coseno de N phi menos el coseno de N gamma por el seno de N phi. Y de nueva cuenta, voy a separar esto en un término que involucre el coseno de N phi y después más otro término que involucre el seno de N phi. ¿Ok? Entonces, para sería este término y sería este término. ¿Sí? Me quedaría el coseno de NWT por el coseno de N phi, N gamma, más el seno de NWT por el seno de N gamma. ¿Ok? Y para otro lado me quedaría este y este otro. ¿Sí? Me quedaría el coseno de NWT por el seno de N gamma, menos, ¿sí? Está bien, ¿verdad? Menos el seno de NWT por el coseno de N gamma. Que eso debe venir en la siguiente ecuación. Ahorita tengo que corregir los signos, ¿sí? Entonces, pero quiero, tengo que corregir los coeficientes de mis ángulos, pero quisiera ver si los ángulos sí coinciden. Este sí estaría bien. Y a ver, aquí tengo un error, creo. En este. A ver, ¿y de dónde viene ese error? Vamos a ver. Creo que este estaba bien. El seno de... pero aquí... ok. Aquí tengo un error. ¿Sí se dan cuenta? Aquí esto era más. Y aquí esto era más. Entonces, déjenme corregir. ¿Sí se dan cuenta? Esto era más y esto era más. Entonces significa que aquí sería menos. ¿Sí? Y aquí significa que este sería más. Entonces significa que este sería menos y este sería más. ¿Ok? Entonces, vamos a ver.
Esto sí está bien, ¿no? Bueno, excepto por el número n que me falta allí. Este está bien, más esto. Ok. Ahora, a la hora que extiendo esto me quedaría menos. ¿Sí? Y este otro, 2 me quedarían más. ¿Sí? Entonces el coseno de n phi sería coseno de nwt por el coseno de n phi. Que aquí está, excepto por el n. ¿Sí? Y después me quedaría, entonces creo que así me quedaría más, esto sería más. El seno de nwt, seno de n phi. Ok, esa primera parte está bien. Ahora vamos con la segunda parte. El seno de nwt sería, esto sería negativo, porque aquí tengo un signo negativo. ¿Sí? Ok. Y este otro sería positivo, porque sería este por este. ¿Sí? Entonces, sí está bien, excepto por los n's. ¿Sí? Bueno, esas son las cosas que del libro de Norton no cuadran. ¿Ya? Bueno, entonces después de haber corregido algunos errores que tenía en mis apuntes, podemos ver qué es lo que pasa, comparar los resultados con los que obtiene Norton. Y nos damos cuenta que estos términos difieren de los que aparecen en Norton. ¿Sí? Y creo estar casi completamente seguros que los míos son los correctos. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, por eso quería entretenerme un poquito de tiempo para llegar a esos resultados. ¿Sí? Esos serían los del lado izquierdo y estos serían los del lado derecho. En los del lado derecho dense cuenta que tengo que usar estas ecuaciones. Por eso aquí, este es positivo, este es negativo, este es positivo, este es negativo. Y así sucesivamente. ¿Sí? Entonces, y una vez que tengo esas ecuaciones, ¿sí? Dense cuenta que lo que tendría que hacer es, en cuáles serían mis condiciones para asegurar que las fuerzas de inercia en las bancadas del lado derecho y del lado izquierdo, del lado izquierdo y del lado derecho sean iguales a 0, serían las mismas condiciones que para en línea. Es lógico, ¿sí? Porque acuérdense que quedamos que los motores en B era como si tuviéramos dos motores en línea, solo que separados entre sí. Entonces esto no debe ser sorpresa. ¿Ok? De las cosas interesantes que tienen los motores en B, es la siguiente. Dense cuenta que, déjenme regresar a mi figura original. En mi figura original estoy, vamos a decir, las ecuaciones que les mostré me aseguran que las fuerzas de inercia asociadas a la bancada del lado izquierdo del motor serían iguales a 0. Y al mismo tiempo me asegurarían que las fuerzas de inercia asociadas a la bancada derecha del motor en B también serían iguales a 0. ¿Ok? Pero dense cuenta que en realidad me interesaría a mí que las fuerzas en X y en Y de inercia fueran 0. No me interesaría tanto, vamos a decir, es una condición mucho más restrictiva, asegurarse que las fuerzas de inercia son 0 tanto aquí como acá. ¿Sí? Lo que necesito asegurarme es que las fuerzas de inercia en el eje X y en el eje Y, o cualquier otro eje, acuérdense que es álgebra lineal, entonces con que los ejes fueran linealmente independientes sería satisfactorio. Claro que conviene usar ejes que sean normales, y conviene más usar este tipo de sistemas coordenados que usé, porque ofrece muchas ventajas. Si lo hago de esa forma, entonces los motores en B ofrecen una ventaja adicional. Aquí lo estoy usando con el DVI, pero más o menos tiene buena calidad. ¿Sí? Entonces, los motores en B ofrecen todavía la ventaja siguiente. Imagínense, ahora que quiero calcular mis fuerzas de inercia en el eje X, pues dense cuenta que mis fuerzas de inercia en el eje X sumarían las fuerzas de inercia tanto de la bancada del lado derecho, como del lado izquierdo como del lado derecho. ¿Sí? Y esto nada más sería las fuerzas de inercia del lado izquierdo por el coseno de gamma, más las fuerzas de inercia del lado derecho por el coseno de gamma. O bien vendrían siendo, aquí solo puse magnitudes, para decir que sumaría las magnitudes y lo multiplicaría por el coseno de gamma. ¿Sí? Y si quiero calcular, aquí tengo un error. Estas serían las fuerzas de inercia en el eje Y. Ahorita lo corrijo. Las fuerzas de inercia en el eje Y tendría que del lado derecho serían positivas, por eso serían y se multiplicarían por el seno de gamma, pero del lado derecho serían negativas y lo multiplicaría por el seno de gamma. De manera que esta sería la expresión.
Entonces, ¿qué significa? Significa que si aún estas fuerzas de inercia en las bancadas izquierdas y derechas son diferentes de cero, es decir, que no sean todas iguales a cero, tengo forma de, seleccionando adecuadamente mi ángulo de la bancada, eliminarlas. ¿Está claro? Así, por ponerlo, imagínense que mi ángulo de bancada fuera 0 grados, entonces pudiera ser que mis fuerzas no estuvieran balanceadas, ¿sí? Pero por el hecho de que el seno de 0 grados es 0 grados, las fuerzas en el eje Y desaparecerían. O simultáneamente, si hago que mi ángulo de bancada es 90 grados, que mi valor de gamma, es decir, que serían vectores opuestos, ¿sí? Entonces con eso anularía estas componentes. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? ¿Ok? Entonces, les soy sincero, yo no conozco mucho de motores, pero me daría la impresión de que eso, déjenme corregir esto último, ecuaciones del libro de Norton, lo que yo tengo como lado izquierdo, Norton los pone como lado derecho. Y lo que yo tengo como lado derecho, Norton lo pone como lado izquierdo. ¿Ok? Aún así, dése cuenta que en el libro de Norton hizo el análisis en 2 pasos. Y yo le decía, ¿para qué diablos hacen 2 pasos? Puedo hacerlo en un solo paso. O sea, primero consideró ¿cuál? Creo que primero consideró el ángulo de fase, estos dos. Y después consideró este otro ángulo de fase que llama... No, creo que primero consideró este ángulo que llama teta con este ángulo que llama gamma. Y después consideró los phi. ¿Ok? Entonces yo dije, bueno, no necesito hacerlo en 2 pasos. Lo puedo hacer en un solo paso. ¿Ok? Bueno, entonces ya están aquí mis ecuaciones. Entonces yo lo que pensaba hacer es lo siguiente. Si se fijan, cuando hice el balanceo en línea, lo hice tomando en cuenta un motor de ¿cuánto sería? De 4 ¿cuántos pistones eran? 4 pistones. ¿Sí? 4 pistones. Entonces, ¿qué les parece si ahora hago uno de 8 pistones? 8 pistones en B. ¿Sí? Serían 8 pistones en B. ¿Por qué lo hago de 8 pistones en B? Ahorita les explico por qué. Acuérdense, si ustedes recuerdan, que cuando lo hicimos de 4 pistones en línea, quedamos que en la cuarta armónica había una fuerza que no se balanceaba. ¿Ok? Entonces, quiero ver a ver si seleccionando adecuadamente el valor de gamma, puedo balancear esa fuerza. ¿Está claro? Entonces, voy a hacer 8 pistones en B. Todavía puedo ser un poquito más específico. Si ustedes me dicen cuál es la fuerza que no se balanceaba, ¿sí? Puedo de una vez de antemano poner cuál es el ángulo gamma que me va a satisfacer esa situación de balanceo. ¿Sí? Entonces, tendría que phi 1 va a ser igual a phi 2 y va a ser igual a 0. ¿Sí? Phi 3 va a ser igual a phi 4 y va a ser igual a 90 grados. ¿Sí? Phi 5 va a ser igual a phi 6 y va a ser igual a 180 grados. Y phi 7 va a ser igual a phi 8 y va a ser igual a 270 grados. ¿Está claro? ¿Sí? Esos serían mis datos. ¿Se acuerdan cuál fue la fuerza que no se balanceó? Era, creo que la cuarta armónica. Pero ahí había 2 fuerzas. No recuerdo si ¿cuál era la que no se balanceaba? ¿La cosenos o los senos? ¿Los cosenos? Los cosenos de la cuarta potencia, de la cuarta. Y eso me daba lugar, si no se balanceaban los cosenos, eso me daba lugar, era una fuerza horizontal. Entonces, bueno, era horizontal allí, pero ahora en este caso, si lo pudiera, sería vertical. Entonces, puede ser que si escojo déjeme intentar 2 valores. Creo que si escojo gamma igual a 180 grados, perdón, gamma igual a 90 grados, eso significaría que 2 gamma sería igual a 180 grados, sería pistones opuestos. Con eso cancelo.
¿Sí? Daría la impresión. Es lo que voy a probar. ¿Está claro? ¿Sí? Bueno, entonces vamos a hacer lo siguiente. Para eso voy a usar el archivo Maple que ya tenía. Vamos a ver cilindros en línea. Entonces, ahora vamos a mostrarles cómo esos resultados lo podemos hacer en Maple. Voy a suponer que son 8 pistones en B, ¿sí? Porque previamente hicimos un ejemplo de 4 pistones en línea, en donde nos encontrábamos que había una componente de la cuarta armónica de la fuerza de inercia que no se eliminaba. Y queremos ver si usando las características de los motores en B puede eliminar esa fuerza, ¿sí? Entonces, mis ángulos Φ 1 y 2 van a estar a 0 grados, mis ángulos Φ 3 y 4 van a estar a 90 grados, Φ 5 y Φ 6 180 grados y Φ 7 igual a 270 grados. Y estamos proponiendo que el valor de gamma sea 90 grados. Eso significaría que 2 gamma sería igual a 180 grados y significaría que mis cilindros estarían opuestos. ¿Ok? ¿Está claro? Entonces, el archivo Maple que hice es una modificación de los que ya había hecho. Bueno, déjame corregirle aquí. Van a ser de cilindros en B con un ángulo de 180 grados. Dejen ponerle primero así 180 grados. Es decir, son cilindros opuestos. ¿Ok? Entonces, ahí están los primeros mis valores de Φ, dados en radianes. El número de cilindros es 8. Evalúo los coeficientes, tanto para el lado derecho como para el lado izquierdo. ¿Sí? L significa izquierdo, R significa derecho. Y aquí calculo los coeficientes para el lado derecho. ¿Sí? Nada más tengo que cuidar en el círculo DU, asegurarme de que los valores de Φ corresponden a valores impares, que corresponden a los del lado izquierdo. Mis resultados son los que ya esperaba, son básicamente los mismos que obtuvimos en el caso de 4 cilindros en línea, donde noten ustedes que aquí a este término no se cancela, ¿sí? Ese término corresponde a la cuarta armónica. Y aquí tengo el cálculo de esos mismos coeficientes para el lado derecho de la bancada, ¿sí? Entonces dense cuenta cómo cambió el término que depende del contador del círculo Ford, ¿sí? Para asegurarme que estos valores corresponden a los valores impares, que significan que están actuando sobre el lado derecho, ¿sí? De nueva cuenta, tengo exactamente los mismos resultados y vean que el término en C4R es 4, no se cancela. Entonces, por último, voy a suponer que mi ángulo alfa es de 90 grados, ¿sí? Aquí está, dado en radianes. Y simplemente, para no complicar el caso, simplemente muestro que a la hora que sumo estos dos y lo multiplico por el coseno de alfa, pues me da 0. Y debe ser 0 porque el coseno de gamma es 0. ¿Sí? No es gran sorpresa. ¿Ok? Entonces, eso significa que si uso motores en B, tengo quizás otra forma adicional de balancear. ¿Sí? Y eso es todo. No tengo más que decirles.